Hablar sobre la violencia de género es hablar sobre uno de los problemas más graves que afronta la humanidad. A pesar de ser un problema que ha existido toda la humanidad, recién en el siglo prácticamente XXI se han tomado medidas que van definidas a terminar con este grave problema. Tenemos que España, en este sentido, dio el más grande aporte para la humanidad porque es una ley paradigmática. La Ley 1/2004, que es la Ley de Medidas de Protección contra la Violencia de Género, es uno de los aportes más grandiosos que se han dado. Tiene medidas tan importantes como los juzgados de violencia de género, que son únicos en el mundo. El aporte que da es la especialización. Definitivamente ya se venía trabajando del 95 los convenios internacionales y la ONU como lo fue en primer lugar con la Convención de Eliminación de todos los modos de violencia. España retoma el concepto de Naciones Unidas y da un aporte acerca de lo que es la violencia de género y decide trabajar con un problema base. La violencia de género es esa violencia que ejerce el hombre sobre la mujer en una relación de pareja o en una relación semejante a ella. Por violencia de género tenemos toda violencia física, pero también la violencia psicológica, incluso las agresiones sexuales, las coacciones y las privaciones contra la libertad. Es un concepto que ha sido tomado incluso en otros países. ¿Qué es lo que ha sucedido a partir de allí? Que lo que dio España no solamente es una ley, sino que decidió hacer políticas públicas. ¿Qué quiere decir? Que dio una dotación muy grande y que realmente se aplicó. Cuando se aplica la ley 1/2004, uno de los primeros puntos, hemos dicho, es la creación de los juzgados de violencia, que es un aporte muy importante porque da la especialización. La violencia de género es uno de los delitos más complicados porque definitivamente es un delito que se comete en el seno de la familia. El gobierno tuvo que sacar algo que aparentemente era privado, que sucedía en un ámbito muy cerrado y que lo hizo público. Y recién ahí manifestó que esto constituía un delito. En el 2015 han habido cambios en la legislación y ha aumentado los delitos, por ejemplo, el delito cibernético, el hostigamiento, la ablación sexual, ha ido avanzando y se ha ido modificando muchas disposiciones. En el año 1/2004 también se modificaron muchas leyes. A raíz de la ley 1/2004 se modificó el Código Penal, la ley de enjuiciamiento criminal, la ley de enjuiciamiento civil, de tal manera que todo lo que se produce en un hecho de violencia suceda y se lleve en estos juzgados. Un aporte de los más grandes es también el tema del turno de oficio. Las víctimas de violencias tienen acceso a un abogado. Todo desde el 2004 ha ido variando en estos años y ha ido mejorando la situación de las víctimas de violencia de género. Sucede, por ejemplo, que si nosotros vamos a hablar de la pirámide legal, colocamos en primer nivel el Código de Estambul. El Código de Estambul, que es el pacto a nivel europeo que se firma y que luego España también lo ratifica y que es el punto de partida a nivel europeo para unificar todas las disposiciones en torno a lo que se debe hacer en todos los países de la Unión Europea con respecto a la violencia de género. Tenemos que la ley de la igualdad, que es en el 2000, la ley de la igualdad, que es en el 2007, es un aporte también que va y que coayuda a la ley integral. La ley integral 1/2004, que se aprobó de manera unánime en el país y que decimos que es un aporte para el mundo, vino de la mano de otras disposiciones como como el Código Penal y su modificación, la ley de enjuiciamiento criminal, la ley civil, y en el 2015 tenemos la ley del menor. En la ley 1/2004 manifestábamos que la víctima era prácticamente
la víctima de violencia de género era la mujer. Sin embargo, con la ley del menor que se dio el 20 de febrero del 2015, no solamente tenemos como víctima directa a la víctima de violencia de género a la mujer, sino también al menor. Esto es un punto muy importante, porque también trabajamos a nivel del menor. ¿Qué sucede con las órdenes de protección? Que también es la ley que se dio anterior, que es en el 2003. La ley de la orden de protección viene a ser una resolución judicial que la otorga el juez y que va a permitir proteger a la víctima. Si nosotros analizamos lo que es el protocolo de actuación, el protocolo de actuación se inicia con una llamada de teléfono o con una denuncia. La ley establece que todos estamos obligados a denunciar un hecho de violencia. Pero, por ejemplo, si hacemos una llamada al 016 o a la policía y llamamos directamente, en ese momento la policía va a venir al domicilio o también la víctima puede ir a la dependencia policial. En ese momento ya se inicia el protocolo. El posible agresor va a ser detenido hasta 72 horas y vamos a pasar a lo que son la primera audiencia que se da, que le decimos del juicio rápido. En esta audiencia es donde se va a dictar esa orden, porque tiene tres fines. Primero, decidir sobre la situación del agresor, si sale en libertad o no, y lo primero es la orden de protección. La orden de protección, hemos dicho que es esa resolución que da el juez que va a permitir proteger a la víctima. Tenemos que para dar una orden de protección es necesario dos requisitos. En primer lugar, que haya indicios y en segundo lugar, que haya riesgo. Que no se dé la orden de protección no significa que no haya violencia, sino que no hay ese riesgo que tenemos que poner en evidencia. Y para eso, todos los especialistas que trabajamos en el tema de violencia de género, que son los jueces, los abogados, los psicólogos, la policía, los cuerpos de seguridad de la policía, tenemos que trabajar y se han hecho una serie de protocolos hasta el día de hoy y hay incluso protocolos interinstitucionales que se han ido viendo en la práctica para mejorar la defensa a la víctima de violencia de género. Esa resolución judicial, en el momento que se da la orden de protección, vamos a ver que tiene dos partes, que tiene la parte civil y la parte penal. Dentro de la parte civil de la orden de protección, vamos a ver que se otorga la guardia y custodia del menor a la madre. En segundo lugar, en ese momento ya se fija una manutención para el menor. También se fija la retirada del agresor del domicilio, o sea, la asignación del domicilio a la madre. La manutención, el tema de la guardia y custodia e incluso en algunos casos, con la nueva disposición del 2015, se le puede hacer ya retirada de la patria potestad al padre. Lo referente a las medidas penales son muy importantes dentro de esta orden de protección. ¿Por qué? Porque uno de los puntos fundamentales es la orden de alejamiento. La orden de alejamiento, que es esa prohibición del agresor de acercarse al domicilio de la víctima, al centro de trabajo y a todos los lugares que ella frecuente. Otro de los puntos es la prohibición de comunicación. No se puede comunicar por ningún medio, ni escrito ni hablado. Tampoco se puede comunicar a través de otros medios. Por eso, en resumen, decimos que la orden de protección es básica para proteger a la víctima y también establece que los cuerpos de seguridad del Estado hagan un seguimiento. ¿Qué sucede? Que cuando en el primer momento se pone la denuncia, la policía elabora un informe de riesgo. Ese informe de riesgo es elemental y con eso trabajamos en ese momento, en la primera audiencia, para manifestar que es necesaria que se dé esa orden de protección y que también aunado al riesgo que nosotros vemos y que hemos presentado a los testigos y a las evidencias, el informe de la policía nos manifiesta que hay un informe medio o alto.
Cuando seguimos con en el proceso luego, a través de un artículo, se ve si es necesario pasar directamente al juicio rápido, si hay necesidad de alargar el procedimiento y transformarlo en diligencias previas o directamente pasar al juicio penal, que sería el juicio rápido, que casi siempre se realiza en 15 días. Cuando no hay necesidad y se han actuado todas las pruebas en esta audiencia, pues se deja la fecha ya para el juicio penal. En el juicio penal, ya el juicio penal se va a sentenciar al maltratador. Recientemente en este juicio penal se va a imponer la condena o se le va a absolver. Y en ese momento ya la orden de protección va a ser, la orden de alejamiento va a ser perenne y puede ser por 2 años o 3 años. Esto es lo que se realiza en el juicio penal.